En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es 18 de Amén. octubre y estamos ya en las finales de Sacrosanctum Concilium. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II y la Sagrada Liturgia. ¿Quién tiene la palabra hoy día? A mí me correspondía la palabra hoy día. Muy bien, Juan. Sí, capítulo 7 de Sacrosanctum Concilium, que era refería al arte y los objetos sagrados. ¿Eh? En el primer capítulo, o sea, primera cápita, más bien dicho, punto 122, dice que una de las actividades más nobles del ingenio humano, ¿no es cierto?, se encuentra con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. ¿Mm? Y en definitiva que está relacionada acá, según lo que se señala, con la infinita belleza de Dios y intenta expresar de alguna manera eso por medio de las obras humanas, expresar esa infinita belleza de Dios. Dice que tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a la alabanza y a su gloria, cuanto más lejas están dentro de todo propósito que no sea colaborar con sus obras para orientar santamente a los hombres hacia Dios. En ese sentido, enfatiza la idea, ¿no es cierto?, que el arte sacro busca acercar al hombre a Dios a través de la obra del hombre. Por esta razón, dice, la Santa María Iglesia fue amiga de las bellas artes y buscó constantemente su noble servicio. Principalmente cosas destinadas al culto sagrados, que eran verdaderamente dignas, decorosas y bellas. Y luego dice que la Iglesia siempre se consideró como árbitro de las mismas, discerniendo las obras de los artistas de aquellas que estaban acordes con la fe y la piedad y las leyes religiosas tradicionales. Señala más adelante que la Iglesia procuró que los objetos sagrados sirvieran con esplendor a la dignidad y belleza, aceptando cambios de materia, forma y ornato con el progreso que se fue produciendo, o sea, progreso técnico. En ese sentido, obviamente, denota que ha habido una evolución del arte sacro. Obviamente no ha sido lo mismo desde los primeros siglos hasta ahora, pero siempre como que la Iglesia ha estado, digamos, velando porque sea objetos dignos y bellos, ¿no? En consecuencia, sobre eso, los padres deciden determinar en este aspecto lo siguiente. Primero, establece con una suerte de criterios el libre ejercicio del estilo artístico. ¿Eh? La Iglesia nunca considera propio ningún estilo artístico, sino que se acomoda al carácter y condiciones de los pueblos, necesidades de los diversos ritos y acepta las formas de cada tiempo, creando, ¿no es cierto?, digamos, un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. Y dice que respecto de todos los pueblos o de todos los pueblos o regiones ha de ejercerse libremente en la iglesia con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto de grandes hombres que enternaron la fe católica en siglos pasados. Es decir, no se asimila a un estilo en específico, pero obviamente se busca que haya una cierta, digamos, armonía con lo que determina efectivamente la iglesia en esta materia. Luego, en el acápite siguiente, señala lo que se denomina, habla, más bien dicho, el arte auténticamente sacro. Y dice que los ordinarios deben promover un arte auténticamente sacro, que busque una noble belleza que la mera suntuosidad. Es decir, que se debe aplicar eso también a las vestiduras y a la ornamentación sagrada. Dice, ¿no es cierto?, que los obispos deberían procurar que sean excluidos de los templos y demás lugares sagrados obras artísticas que repugnen a la fe, a la costumbre y a la piedad cristiana, o ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por depravación de las formas, por insuficiencia, mediocridad o falsedad del arte. En ese sentido, nosotros le impone como una obligación de cuidado que sea un arte que exalte la fe y que obviamente no sea contrario a la fe por los distintos criterios que establece acá, digamos, estético o bien derechamente que sean contrarios a la fe. Especifican también en cuanto al arte verdaderamente sacro que al edificar los templos que se procure con diligencia que sean aptos para la celebración de acciones litúrgicas y conseguir la participación de los fieles. Bueno, me hace recordar un poco lo que se señala anteriormente, o sea,
no lo que se señala, sino que, por ejemplo, la construcción de iglesias en materia medieval, que era todo un arte, eso, vitrales y todo ese tipo de cosas. Claro, que es como un arquetipo del templo que hay ahí, pero en el fondo, sin perjuicio de otras formas de construcción que hay. Luego se refiere a las imágenes sagradas. ¿Ah? Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, que no causen extrañeza a un pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Es decir, claro, enfatiza, ¿no es cierto?, el tener imágenes de santo, pero no que sea exacerbada y obviamente ordenada en cuanto a cómo tiene que ser la fe, digamos. No puede ser, entiendo yo bien, entendiendo bien el párrafo, no puede ser un culto al santo, en este caso concreto, obviamente el culto a Dios, y a través de los santos llegamos a Dios, ¿no es cierto?, como figuras, ¿no es cierto?, ejemplares. ¿No? Exactamente. Luego viene la vigilancia de los ordinarios, ¿no? El punto número 126. A juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar deben consultar a la Comisión Diocesana de Arte Sacro y, si el caso lo requiere, a otras personas muy entendidas. Y se hace una remisión a otras normas, que son los puntos 44, 45 y 46. Y dice que vigilen con cuidado los ordinarios para que los objetos sagrados y las obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. Eso es lo que señala al respecto. Luego abre un punto interesante que dice respecto de la formación integral de los artistas. Dice que los obispos, ya sea ellos mismos o por medio de sacerdotes competentes o dotados de conocimientos artísticos, que se interésense por los artistas a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro. Se recomienda que a donde más, en aquella región donde parezca oportuno, que existen escuelas o academias de arte sagrado para formación de artistas. Artistas que desean glorificar a Dios en esta iglesia y que recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada del Dios creador y que sus obras están destinadas al culto católico, edificación de los fieles y instrucción religiosa. Establece luego el punto 128 la revisión de la legislación del arte sacro y dice que junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 125, cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas al culto sagrado, sobre todo lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la forma y construcción de altares, a la nobleza y colocación y seguridad del sagrario, así como también la funcionalidad y dignidad del baptisterio, en orden a la conveniente imágenes de la conveniente de las, al orden conveniente de las imágenes sagradas y la decoración del ornato. Corríjase y suprímase, lo dice, lo que parezca ser menos conforme a la liturgia reformada y consérvase e introduzcase lo que la favorezca. Entonces, en este punto dice que sobre todo en cuanto a la materia y a la forma de los objetos y vestiduras sagradas, se da la facultad a las asambleas territoriales de obispo para adoptarlas a las costumbres y necesidades locales. Pero en definitiva establece que los libros litúrgicos deben de alguna manera establecer esta regulación, digamos, en cada sector en lo referente a lo que deben ser los objetos para el culto sagrado, así como también todo lo que dice relación con la construcción de altares y colocación del sagrario. Entonces, como se puede ver, un aspecto que está bien reglamentado. ¿No? Luego señala en el penúltimo capítulo en cuanto a la formación artística del la formación artística del clero. Dice que los clérigos, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos todavía sobre la historia y evolución del arte sacro y los principios en que deben fundarse sus obras, a modo que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la iglesia y pueden orientar a los artistas en la ejecución de sus obras. En ese sentido, efectivamente, bueno, derechamente hace la recomendación de que deben tener una formación, digamos, aparte de la filosófica y teológica, formación artística, lo cual me parece excelente que se establezca eso ahí. Y en cuanto a las insignias pontificales, el uso de insignias pontificales que se reserva a las personas eclesiásticas que tienen o bien el carácter episcopal o alguna jurisdicción particular. Es decir, claro, las insignias pontificales vienen en definitiva a ser de uso de personas que tienen algún cargo de importancia dentro de la iglesia y no una cosa generalizada. Sí, eso es lo que el capítulo que me está. Después estaba el tema del apéndice.
a medida que estaba viendo esto no pude evitar, digamos, acordarme una película, no sé si la vieron, pero yo creo que es bastante recomendable. No sé si usted la padre, que es la película que se llama La agonía y el éxtasis, que actúa Charlton Heston con Red Harrison, que es la película, ¿no es cierto?, cuando Miguel Ángel está pintando el techo de la Capilla Sixtina. Red Harrison es el papel del Papa, una película bien antigua, pero muy interesante. Si a alguna le interesa, está muy relacionada con el tema del arte sacro. ¿Mm? Eso es lo que puedo decir de momento. Genial. ¿Mm? Yo buscando aquí aparece que es una película del año 1965, glorioso año en que yo nací. No, claramente nueva no es, digamos. Es que saben que mientras tú hacías esta revelación, yo me estaba acordando, yo fui ordenado sacerdote el año 2000, ¿ya? Y en el 2005, bueno, el 2000, en marzo del 2000 me ordenaron sacerdote, y en octubre del 2000 el arzobispo de la época me dice, ¿sabes que tal parroquia tiene al sacerdote enfermo y vienen de una comisión de arte sacro de la conferencia, mentira, del Centro Nacional de Conservación y Restauración, a hacer pozos de sondeo a la parroquia? Yo ni siquiera sabía qué era lo que eran pozos de sondeo. Eh, y partí a esa parroquia para recibir a esa gente, sin ser ni párroco, ni administrador, ni nada, por encargo del obispo. Llegaron unas señoras con unos bisturí y empezaron a raspar las murallas y opinaban cosas y me preguntaban a mí. Yo les decía, disculpen, yo no soy de aquí, no conozco, no sé. Bueno, al final me quedé de párroco en esa parroquia y por mi propio interés y por lógica tuve que ir aprendiendo algunas de esas cosas. Pero en el 2005, por estas cosas de Dios, un sacerdote chileno que estaba estudiando en Roma me enganchó para que yo fuera a conocer Roma, ¿ya? Obviamente mi familia me pagó el viaje, yo me conseguí unas monjitas que me dieran alojamiento allá, y el cura este con toda naturalidad me decía, mira, ¿te das cuenta que la torre de esa iglesia es románica, pero le agregaron adelante lo barroco? Y yo, para mí era chino lo que me decían. Sinceramente, yo no entendía absolutamente nada de lo que me está diciendo. Ya llevaba 5 años de sacerdote. Qué vergüenza más grande. Bueno, no se estaban aplicando estos encargos del año 60 y tanto, y la formación que yo tuve en el seminario fue del año 90 y tanto. Ahora, obviamente, me tocó también conocer en Roma unas iglesias post-Segunda Guerra Mundial, antes del Concilio Vaticano II, que son del estilo galpónico, así como en la que se casaron mis papás en Santiago de Chile también, de estas iglesias que son, o hangáricos, si ustedes quieren, un estilo de hangar, así, sin ninguna cosa. ¿Cuál iglesia protestante? Porque apenas una cruz pelada en la foto del matrimonio de mi mamá, y esa misma iglesia hoy día está llena de santitos, de Vía Crucis, y sobre la cruz pelada le pusieron un crucifijo. Entonces uno dice, aquí hay algo que faltó, que sobró. He conocido gente en el paso del tiempo que se dedica a visitar lugares donde venden antigüedades y compran antigüedades religiosas que no son precisamente de alguna señora o algún señor piadoso, sino que eran de iglesias. Entonces, Dios santo, ¿en qué estamos? ¿Se fijan? O sea, esto que pidió la iglesia en los años 60, ya estamos en los años, ¿cuántos años después? Un montón de años después. Y bueno, tenemos una responsabilidad como iglesia gigante, por un lado, de no espantar con adefesios, ¿ya? Con cosas que no parecen, ni son ni parecen. Y después, por ejemplo, hace pocos días atrás me mandaron un video de un sacerdote que estaba celebrando la misa con una copa, no con un cáliz, ya con una copa de vidrio, de cristal, a lo mejor muy fina sería, lo que sea. Pero la norma de la iglesia desde siempre ha sido que las cosas no deben romperse con facilidad o dañarse con facilidad, por lo tanto, el lugar, el receptáculo, el vaso sagrado que recibe el vino, que después se convierte en la sangre del Señor, debe ser de un material que no sea ni de piedra ni de vidrio, que se quiebre con cualquier cosa. Bueno, y así, suma y sigue, ¿se fijan ustedes? Y en algunas oportunidades nos toca conocer iglesias que da la impresión cualquier cosa menos una iglesia católica. O sea, conozco una capilla por ahí en algún lugar que hay gente que me ha dicho, varias personas de distintos ambientes, hay una pintura tan bonita, pero se parece a esas revistas que sacan los testigos de Jehová, padre, me han dicho. O sea, con colores pastel, con cosas de la naturaleza, vinculadas con cosas religiosas. Entonces uno dice,
Dios santo, ¿dónde está el sentido de la identidad de de nuestro orden sagrado? ¿Ya? Una señora muy sencilla me dijo que le había dicho un arquitecto que había diseñado una capilla en un lugar rural. Ella le dijo, mire señor, usted hizo una iglesia muy bonita, pero yo no tengo dónde saludar a nuestro Señor Jesucristo porque usted ni una cruz con Cristo puso. O sea, la gente más sencilla tiene claro dónde está ese orden propio de la Sagrada Liturgia y después no sé por qué pasa. ¿Se acuerdan que yo les contaba hace no mucho tiempo atrás de esta historia basada en hechos reales en la iglesia de Punta de Tralca del arzobispado de Santiago, donde salieron en procesión con las imágenes, las tiraron al acantilado? La segunda parte de la historia, que a mí no me consta, es que los pescadores recogieron pedazos de esa imagen e hicieron altares en sus casas, ya con la cabecita de un santo, con la manito de otro santo. No sé, será cierto o no, pero calza espectacularmente en esto que estamos hablando. Mm. Ay. Bueno, yo en consonancia con lo que dice usted, padre, no puedo evitar pensar mientras escuchaba a Juan Alberto y también recordando lo que habíamos dicho sobre música también la semana Uf, pasada, que si se hubiesen seguido a conciencia y con buena voluntad estas prescripciones, tendríamos una maravilla. En realidad sería algo muy bonito, sería algo integral, completo, donde las artes, las ciencias estarían al servicio, digamos, del arte litúrgico. Ahora, también yo pensaba, también estamos hablando desde la realidad chilena, que es la que nosotros vemos, en la que nos hemos criado, pero nos sería interesante pensar si a lo mejor en otros países de Latinoamérica o quizá en Europa, estas prescripciones quizás se hayan respetado un poco mejor, porque la idiosincrasia chilena también es bien particular, entonces a veces aquí las cosas se hacen un poquito más mal que la media. A veces sucede eso. Y aquí la verdad es que pasaron cosas graves. Yo he escuchado testimonios de gente mayor que realmente aquí se aplicó cero y menos que cero, pero no sé si en otras partes quizá haya sido algo mejor. Y lo digo pensando en lo que usted decía del sacerdote, que con tanta naturalidad estaba formado en arte, con tanta naturalidad distinguía los distintos estilos arquitectónicos en la torre, tal o cual iglesia. Entonces, puede que también sea un caso particular Chile de que aquí no existe esa formación. No desconozco, sería bueno investigarlo, verlo por ahí, yo quizá. podría, un puntito a favor, hay una persona adulto joven que está estudiando en Europa y me escribía hace pocas semanas atrás y me decía un chileno, me decía, sabe que aquí en esta ciudad donde yo estoy, recorro las parroquias y como que han sido más respetuosos, padre, me dice. Yo creo que por ahí hay una muestra de lo que tú estás Claro, diciendo, David. Yo lo digo por el canto incluso, yo me crié en un ambiente en torno a la guitarra, ya de acuerdo, de niño chico que iba un señor y tocaba dos, tres acordes en un órgano y cantaba, bueno, así nomás. Después aparecieron las guitarras y en algunos casos realmente ayudan, pero en otros casos distraen. Y yo toqué guitarra de joven y también en la iglesia y sin ningún criterio litúrgico nos largamos a tocar y ningún sacerdote nos indujo a la correcta forma o aplicación del canto en la liturgia. Al contrario, uno decía al curita, oiga padre, le tocamos misa, ya, toquen nomás, y tocábamos cualquier cosa, y, incluso sin saber nos enseñaban un canto y nos decían, no, si en tal parroquia se canta esto, y cantábamos unas cosas que hoy día yo diría, pero, o sea, no, inaceptable. Dentro de una iglesia inaceptable, dentro de la liturgia peor, porque no ayuda, no, es como, no sé, pues, como un guaso para un rodeo que vaya con parca y con jockey, pues, no va. no pega ni junta nomás, pues, Claro, exacto. disculpen, pero yo me entusiasmo con estas cosas, en realidad. Sí, no, sí, Está que... bien. Hablen los demás, por favor. Bueno, un punto donde se ha notado un desapego con estas normas eh, en cuanto mandan, digamos, eh, conservar y en cuanto mandan, hablan de un tesoro artístico del que debe conservarse, es en el tema de los altares. ¿Mm?
aquí una de las cosas que más se ha mutilado en las iglesias que ya existían, arrasar con el altar y ¿cómo se llama? Retablo, en este El caso. retablo, claro. El retablo. ¿Mm? Y hay muchas iglesias de estilos, de distintos estilos, antiguos, pero en que las han modernizado en el altar de una manera horrible, digamos, por no decirlo menos. Y bueno, las iglesias que se han ido construyendo, hay de todo, pero es impresionante el tema de los altares. Es como que eh, han sufrido, digamos, una iconoclastia, Sí. digamos, muy, muy terrible. Ahora, de lo que puso Juan Alberto, me llamó la atención el número 123. ¿Eh? Por una parte, habla de este tesoro artístico y que debe conservarse, ¿eh? Porque estamos hablando de arte sacro, ¿eh? O sea, un arte que está, por así decirlo, al servicio de lo sagrado católico, ¿eh? Y por otro lado, habla de el arte de nuestro tiempo y de todos los pueblos que debe ejercerse libremente en la iglesia. ¿Mm? Eh, no sé si todo el arte será compatible ¿cómo se llama? Con lo sacro católico. ¿Eh? No sé. Tengo El mis arte dudas, de Halloween, mis reservas, claro, claro. ¿Ah? Y no creo que todo sea compatible. ¿Ah? Lo mismo en la arquitectura. Hay un sitio en internet donde se dedican a mostrar horrores de arquitectónicos católicos, de Uh, iglesias que tienen una forma así de claro. platillos voladores. Eh, Yo hay no, iglesias modernas que tienen unas líneas bonitas, digamos, no, sí, no lo vamos a negar, pero hay otras que en realidad parecen cualquier cosa. Y sí me llama la atención que se pueda ejercer libremente, no sé si se pueda, digamos, es cierto que le pone una serie de conceptos como para encauzar el tema, pero bueno, pero yo también tengo la impresión que al igual que lo que pasa con la música sacra, estos capítulos han sido olvidados, digamos, ¿no? Olvidados. sí. Yo quisiera dos cosas. Una, me acuerdo cuando antes de entrar al seminario, una pariente mía se iba a casar y ella ni siquiera participaba en cosas de iglesia, pero ella sí sabía de arte y yo supe por ella que ella quería casarse en una iglesia que tuviera sabor, color y todo de color, iglesia. claro. Pero si todas las iglesias son iglesias, o sea, yo era minimalista absoluto, pero ya, ahí me empezó a prender la luz. Y segundo, la primera vez que entré a los museos del Vaticano, que dan una vuelta completa uno y termina en la Capilla Sixtina, y después pasa a otro lado donde está como después de la Sixtina pasa a unos lados así como de la época de la época del Papa Pablo VI, y se encuentra con unas cosas y uno dice, y esto es arte, y esto es religioso, ¿y esto para qué? ¿En qué nos ayuda? O sea, perdón, hay cosas modernas religiosas que realmente son espectaculares, pero en general hay cosas, claro, hay cosas antiguas también que están tan sobrecargadas que a lo mejor nos pueden sacar de lo religioso, pero la iglesia siempre integró la naturaleza, la realidad de las personas, de los animales, de las plantas, para poder expresar el sello del creador. Y ahí es donde yo quisiera frenarme. ¿Cómo marcamos nosotros el sello del creador y miramos hacia más allá, gracias al arte? Es como pasa con una buena música que nos eleva el espíritu a algo sublime. ¿M? O sea, eso. Nada más, no digo más. Lo que dice San Ignacio de Loyola al principio de sus ejercicios espirituales, el principio y fundamento. O sea, principio, fundamento, Dios, su orden, y de ahí yo puedo mirar correctamente y establecer dónde está el orden de cada cosa. Y ahí lo establezco. Y ahí desarrollo el arte y todo lo que sea. Otro punto interesante que mencionabas, Juan Alberto, es el rol censor de la iglesia, que actualmente eso suena feo, actualmente eso se mira mal, el rol censor, controlador.
Pero la verdad es que hubo tiempo en que la iglesia lo ejercía realmente a conciencia, ese rol sensor para ver justamente que lo que se produjese, lo que se estableciese como arte litúrgico, sacro, fuese realmente algo que cumple con los patrones, con lo que se desee, con ese orden. Yo no sé si ahora existe, tengo la impresión de que no, pero antiguamente hasta con los libros, antiguamente aquí un libro que tratara sobre una obra católica o una obra religiosa, tenía aquí un sellito, el famoso Nihil Obstat, y con mis amigos yo juego y digo el Nihil Obstat. El Nihil Obstat, que es nada obsta, o sea, nada obsta a la publicación de este libro porque es conforme a la doctrina, porque es conforme al orden, porque no hay nada herético, etc. Entonces, y el sello y la firma del obispo del lugar o alguna autoridad eclesiástica que realmente se tomaba el trabajo de leer el libro, por lo menos en sus rasgos esenciales, y realmente un control y un filtro efectivo para que lo que se produjese fuese bueno, digamos. Y eso es necesario siempre. Ahora eso con el espíritu actual de las cosas, el rol de la censura se ve mal. Entonces no se hace derechamente y claro, y sale cualquier cosa. Bien, pero dejando así como un hilito, yo veo que igual hay tendencias a cosas buenas, tanto en el arte visual, arquitectónico y todo eso, y también en el arte musical, que podría ir dando algunas luces. Porque al final de cuentas, todo esto pasa por la retroalimentación y al que no le sirve, al final no lo toma en consideración nomás, pues es tan simple como eso. O sea, si un feligrés va a una parroquia y tiene la posibilidad de ir a otra, donde el canto o donde la expresión litúrgica, incluida la arquitectónica, no le ayuda a crecer o a desarrollar su fe, la persona tiende a buscar otro lugar. Eso. Así es. Bien, pues, quedamos hasta aquí hoy día entonces, y con esto yo creo porque ya el apéndice en realidad es una declaración absolutamente sumaria respecto del calendario y que es una cosa más bien técnica. Veamos la próxima semana con qué vamos a empezar, porque durante la semana nos ponemos de acuerdo y les avisamos. Perfecto. Gloria al Excelente. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como en un principio, principio, ahora y ahora y siempre, por los por siglos de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.